Ahí está. Bueno, ahora sí estamos grabando. Ahora te devuelvo. Ahí estás. Bien, muchas gracias, doctora. No hay Buenas nada. tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este séptimo encuentro, el penúltimo de este seminario. Tema de hoy es los ecos en el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar con un precioso canto de Mercedes Sosa. Vamos a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Bueno, elegimos esta canción porque estamos en época constante de cambios y este seminario que nos ha traído la doctora es también para que nosotros ampliemos la mente, hagamos un cambio en nuestras vidas y nos quedemos con la riqueza del cambio de esta vida constante que nos sorprende. Así que muchas gracias por estar acá presentes. Buenas tardes, Gilberto. ¿Cómo va? Y le damos a la bienvenida también y sin más le damos el pase a la doctora para que comience con el tema de hoy. Muchas gracias. Bueno. Bueno, empezamos como siempre. Preguntas de la clase pasada, de lo que venimos viendo, antes de empezar con lo nuevo. No vi nada en la. Estuvieron muy callados en la página web, digo, en el WhatsApp, así que por eso también pregunto. Que había varios libros que leer que nos pusieron allí Ah, ¿cómo cuáles? No. en el chat. Ah, está bien, está bien, está bien, está Sí, bien. sí. Bueno, Pero si puedo hablar, yo tengo, repasando la clase después, yo, hay una partecita, usted dijo eh, que el método histórico crítico en el cual se basa muchas cosas, yo crecí con el método. eh, para mí, lo que me salvó la mirada acerca de Jesús y las primeras comunidades y todo esto fue el método histórico crítico. Entonces, y ahora sabemos que muchas cosas del método histórico crítico no se equivocaron en X, Y, etcétera. Entonces usted dice ahí que ahora eh, hace agua por todos lados. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, en qué cosas, un ejemplo, algo así, eh, usted expresa que hace agua por todos lados y cuál fue la razón de su equivocación. Eh, es como una duda creo que que la tengo. vez pasada algo hablé. El método histórico crítico hace agua hoy, sobre todo en el Antiguo Testamento, porque la hipótesis de una redacción tardía durante los finales del periodo persa no es la que sostiene el método histórico crítico. ¿Sí? Toda la teología del Antiguo Testamento se construyó en base a las hipótesis del método histórico crítico, con una gran hipótesis fundante que es errónea, y es que los textos del Antiguo Testamento tienen fundamento histórico. Es decir, tomaron por histórico los datos de los textos del Antiguo Testamento. Esa es la gran hipótesis que falló. ¿Sí? Todo es historiografía, no es historia. Entonces, construir una historia en base a una historiografía te conduce a una teología del Antiguo Testamento como la que tenemos ahora, que es errónea. Ujú. Y por supuesto que tiene sus logros en otras cosas, pero el monopolio que la exégesis académica hace del método histórico crítico, sobre todo en el Antiguo Testamento, es hoy insostenible. Y para el Nuevo Testamento, ahí habría cosas más acertadas, ¿verdad? Es que para el Nuevo Testamento yo creo que el método histórico crítico no es lo único, o sea, quedarse con un solo método
eh, no ayuda a tener una mirada más profunda de los textos. Siempre ayuda, por supuesto, un método, ¿sí? Pero, por ejemplo, la hipótesis de la fuente Q. Hoy, sostener esa hipótesis sigue funcionando, pero uno sabe, a medida que van apareciendo cada vez más testimonios arqueológicos, que ni la redacción de los evangelios fue, digamos, en un solo momento, eh, y tampoco necesariamente, por ejemplo, con Juan y con algunos textos de Pablo, tan tardía. Entonces, la fuente Q puede usarse, pero también con discreción, ¿sí? Ujú. No considerar que efectivamente existió. Es una hipótesis, como siempre, es una hipótesis que funciona mientras funciona. Cuando deja de funcionar y pasaremos a una hipótesis nueva, ¿sí? Yo hoy, cuando hago exégesis de Nuevo Testamento, por lo menos lo que estoy planteando, la hago no en base a la fuente Q, no me importa la fuente Q, porque yo lo que percibo en el Antiguo Testamento es que se está dejando de lado lo que en algún momento fue la famosa, ¿cómo lo llamaban? Método, el de las tradiciones, ¿sí? Que si bien se usó en el Antiguo, no se usó tanto en el Nuevo. Pero en el nuevo, para entender el nuevo, vos necesitas entender las tradiciones de interpretación del antiguo. Y necesitas entender qué es lo que pasaba con esas interpretaciones en el comienzo del cristianismo. Y no en Palestina. Este es el otro punto. La otra hipótesis que tampoco funciona en el Nuevo Testamento es suponer que la iglesia surgió exclusivamente en Palestina y de ahí se propagó. No me parece una hipótesis válida. Yo lo que percibo es que más bien hubo un mensaje que se propagó y que dio origen a distintas iglesias. Es distinto que una iglesia central se propague. No sé si me entendés Sí, el sí. planteo. Entonces, lo que sí creo es que la novedad cristiana prendió muy rápido, pero no creo que la iglesia cristiana haya surgido en el siglo I, ni mucho menos, aunque los evangelios estén, y aunque hablemos del famoso sínodo, concilio de Jerusalén, Mm. lo que uno percibe es más bien un Pluralidad. mosaico, un mosaico de ideas, de pensamientos, de aproximaciones, de propuestas, de miradas totalmente distintas y muchas veces incompatibles entre sí. Entonces, no, otra vez, qué haces con la fuente Q ahí? ¿Te sirve de algo la fuente Q? Ujú. Simplemente para dar cuenta de que, bueno, hay un material compartido, pero a partir de ahí, viste, vos no podés sacar tantas conclusiones. Y también el tema de la historicidad, porque otro tema es considerar el Nuevo Testamento otra vez como un texto histórico. No lo es. Entonces tenemos las mismas hipótesis que aplicamos erróneas al antiguo, lo estamos aplicando al nuevo. Ujú. No, lamento haberte pinchado el globo, como decimos. No, 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 está bien, porque para eso es, para actualizarse uno, ¿verdad? Pero sí, me gustaría que me recomendara un autor que haga una crítica del método histórico crítico. ¿Cómo? Me gustaría que me recomendara un autor que haga una crítica del método histórico crítico. No, esta es la que estoy haciendo. No me interesa, digamos, elaborar una crítica sostenida No, 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 pero sí, si conoce además de usted algún otro autor que trabaje eso. Ah, es que otra vez te vuelvo a decir, em, hoy la teología del Antiguo Testamento está haciendo agua por todos lados y es demasiado Mm. nuevo el tema. Entonces, no hay una teología. Lo que hoy está surgiendo es que hay historiografía, que cada historiografía tiene su teología propia,
y que cada libro tiene su teología propia. Y de ninguna forma podemos hablar de una única teología en el Antiguo Testamento, de ninguna forma, ¿sí? Y mucho menos una teología que acomodemos a las hipótesis que hasta ahora eran válidas de que, a ver, había existido el reino del norte, el reino del sur, la superioridad del reino del sur sobre el reino del norte, la existencia de un templo histórico en el primer templo, la monarquía davídica como existente, son todas hipótesis que hoy son insostenibles. Por lo tanto, tratar de hacer teología del Antiguo Testamento con esas hipótesis no se puede hacer. Después veremos cómo lo hacemos. Yo lo que veo ahora en los últimos, te diría, 6, 7 años, son más bien autores que toman textos, incluso de los textos, entre comillas, de los libros históricos del Antiguo Testamento, y de esos libros algunos pasajes muestran el análisis no histórico, sino sociopolítico, que es lo que hoy más está prendiendo, ¿sí? Es decir, la sociología, la arqueología y ponerlas en contacto para que puedan mostrar un contexto probable, posible y probable de dónde se escribió el libro y por qué. Y por qué. Y lo que todos esos estudios demuestran es que fueron escritos en el siglo, con suerte, en el siglo cuarto, finales del quinto, principios del cuarto. Los de los evangelios se refiere. No, antes Oh, de Cristo, el Antiguo Testamento. ya, ya, ya. Mm, Estamos mm, antiguos, ¿sí? mm, mm. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Ahí tenés, repito, toda la bibliografía, si querés, de historia del chavismo. Sí, Ahí en esos libros que yo mandé, están en inglés, ok, pero hay artículos dentro de esos libros que, sobre todo, son los judíos. Los judíos todavía siguen defendiendo el método histórico crítico y siguen defendiendo la historiografía de los textos, ¿sí? Todavía están desesperados porque la historia de los textos. la historia de los textos, pero Mm, me refiero la validez de la historiografía, si querés, mm, ¿sí? muy bien. No es tan fácil de digerir para el judaísmo la no validez. Por otro lado, gracias a Dios que hoy tenemos esas herramientas, porque cuando uno ve el reclamo que están haciendo de la tierra prometida fundada en los textos, ¿sí? Uno a esta altura del partido tiene más herramientas como para decirle, no son los únicos, ¿sí? Y no es tan así como ustedes dicen. Entonces, la, todo va cambiando a ritmos muy, muy rápidos. La Biblia no es una excepción y también es un desafío. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctora, no, yo iba a preguntar lo mismo que acaba de decir recién. Le iba a preguntar cómo había impactado este cambio de paradigma, esta historiografía, este cúmulo de saberes eh, que son relativamente nuevos en las tradiciones rabínicas. Si bien me acuerdo que Marcelo nos decía que había eh, muchos El grupos problema con la tradición rabínicos. rabínica es que se apoya en la tradición rabínica, no se apoya en la Biblia. Cuando uno habla con los rabinos, la Biblia no es la fuente de la teología. La fuente de su teología es la Mishnah. Entonces tenemos una distancia con la interpretación que hacen los rabinos, porque son interpretaciones incluso posteriores al comienzo del cristianismo, y que interpretan los textos bíblicos de forma muy, muy particular. Entonces, eh, la Biblia no es tan importante para el judaísmo actual.
Obviamente que los rabinos tienen que estudiar Biblia, pero no es una formación exhaustiva, no es fuente, digamos, para ellos de una fuente primaria. La fuente primaria es la Mishnah. Y obviamente transgredir digamos, las nociones que esas fuentes plantean, ahí sí se endurece el diálogo. ¿Sí? Pero Yo no. recuerdo que a mí me interesaba mucho saber cómo habían visto el pueblo judío o a este maestro judío que es Jesús, ¿no? Que aparece. A Y bueno, ver, es que no son judíos, son judeocristianos. No tenemos que pensar que eran los otros, éramos nosotros. Y ese es el tema. No podemos pensar a Cristo como nuestro y no judío, ni en los evangelios, ni siquiera en los evangelios. La división o digamos, la separación entre judaísmo y cristianismo fue muy, muy lenta y de ninguna forma es anterior a los evangelios, de ninguna forma. Por eso, insisto, cada evangelio, en vez de mirarlo y analizarlo desde el método histórico crítico, hay que analizarlo desde la comunidad que dio origen a ese evangelio, que es una hipótesis también, pero con lo que significa las tradiciones que utiliza, la forma de interpretar que tiene los textos, el contexto histórico, político, social, económico en el cual generaron, y a partir de ahí cómo analizaron, cómo entendieron la novedad cristiana. Pero de ninguna forma eso estaba resuelto y totalmente claro en el siglo I. De hecho, Jesús va a las sinagogas, Pablo va a las sinagogas, Pedro va a las sinagogas. y hoy, Entonces, doctora, ¿hoy qué? hoy, ¿qué es para ellos Jesús? ¿Que es un maestro judío? Si bien no es el Mesías, pero es un sabio. Depende de los judaísmos. Hay un judaísmo que es mesiánico. Y hay acá, en Argentina, judaísmo mesiánico, ¿sí? Ellos creen que es el Mesías. ¿Están de acuerdo que es el Mesías? Y dicen, ¿y por qué no tenemos que hacer cristianos si es judío? ¿Sí? Entonces hacen una interpretación muy interesante de los textos de Jesús desde su mirada judía. Hay algo de literatura, sobre todo en inglés. Pero para el resto es un rabino, es un rabí, es un maestro eh, bastante iluminado, bastante instruido, capaz de dialogar con distintas corrientes del judaísmo de su época y interpretar las escrituras con autoridad. Somos, a ver, a veces me sorprende esta voluntad de separar a Jesús del judaísmo, cuando en realidad nosotros somos judíos. Siempre lo fuimos. Entonces, para poder entender a Jesús, necesitamos meternos en el pensamiento judío, no abandonarlo. Que es el esfuerzo que normalmente se hace en la pastoral. No hay que abandonar, hay que conocer cómo piensan, porque así empezó todo. Mm, sí, doctora, porque siempre a eso lo entendimos muy tardíamente, creo yo, al menos yo hasta estudiar, ¿no? Jesús murió como judío, Pablo murió como judío, toda esa primera generación y la segunda murieron como judíos y se entendieron como judíos. Iban a las sinagogas los sábados, iban a los domingos, y el domingo era la cena del Señor, hasta que empezaron las grandes persecuciones y bueno, el culto pasó a ser prohibido y entonces pasó a ser las catacumbas o en el desierto, donde fuera. Pero el Shabbat fue la institución
que pervivió durante muchísimos tiempos, en los primeros siglos de la Iglesia. Y por eso, doctora, a veces nos cuesta aceptar que Jesús nunca tuvo ni deseo ni pensó que hubiera cristianismo, sino que el cristianismo se fue formando como un movimiento de rechazados, ¿no? De marginales. Totalmente, era una visión más del judaísmo, obviamente con una comprensión propia de Jesús, de ese judaísmo, y una propuesta propia de Jesús de ese judaísmo. Ahora, ¿no hay novedad? Sí, claro que hay novedad. O sea, la novedad es toda esa novedad que implica no solamente Jesús como rabino, intérprete de todo el judaísmo, o reintérprete de todo el judaísmo, sino algo que para mí no está suficientemente eh, recalcado en la pastoral. Es la novedad de la encarnación. Hacemos el énfasis en la muerte y resurrección, en todo lo sacrificial, cuando en realidad la centralidad de la novedad es la encarnación. Qué bueno. Es Dios hacerse hombre, con todas las consecuencias antropológicas, teológicas, filosóficas que eso trajo. Si vamos a centrar toda la pastoral en el pecado, en el sacrificio y todo, así nos va. Así nos va. Murió en la cruz, resucitó, se fue con el Padre y nosotros nos quedamos acá abajo esperando que vuelva. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de empezar con el tema nuevo? Otra cosa que yo había relacionado, doctora, bueno, ya es otro tema, cuando usted hablaba de los papiros mágicos judíos, ese, digamos, modo talismánico, ¿no? Yo había relacionado con la religiosidad popular, como muchas veces ese modo automático de querer un milagro, digamos, aparecen en nuestros pueblos, ¿no? Creo que casi en todos los pueblos latinoamericanos, como una suerte de, bueno, yo los relacionaba, no sé si está bien, pero bueno. Yo te pregunto una cosa. Ajá. Los, ¿cómo se llaman? La cajita que se pone en las puertas, que ponen los judíos en las puertas, ¿cómo se llama? El relicario que tiene adentro el rollito de la Torá. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Alguien sabe cómo, alguien recuerda el nombre? No me sale ahora. Los Taruk. No. Bueno, los judíos Uh-huh. suelen poner en la puerta una cajita, normalmente es de cobre, que adentro tiene enrollado, chiquitito, la Torá, porque siguen un mandato de Moisés. Mesusa. No, esos es en el, me parece que son en los vestidos. No, En la jamba. en la jamba de las puertas. Bueno, ahora ya me voy a acordar. Mesusamba. ¿Por qué lo ponen así? ¿Solamente por tradición o por magia? Un valor apotropaico, como también nosotros ponemos una cruz en la puerta o llevamos una cruz al cuello. No siempre es por testimonio de ser cristianos. Mucha gente lo lleva con un valor, con una fe en que es apotropaico, es decir, que va a eliminar o ahuyentar los demonios. Si no, la famosa cruz de San Benito, te lo pongo así. Doctora, Entonces, ¿podría ser la mesusá, Mesusot. la palabra? Mesusá. Mesusot. puede ser, pero creo que era otro. Pero bueno, pónganle que es Mesusot. ¿Sí? Shin de Shaddai, no sé. Es un ejemplo, digo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como también, repito, Simón el Mago en el Hechos de los Apóstoles. Simón lo único que quería era estar en blanco. Es decir, no estaba haciendo magia en contra de Jesús, está pidiendo permiso a Pedro para poder utilizar legalmente el nombre de Jesús.
Por eso no lo echan de la iglesia a Simón. Lo único que le dicen es, tené cuidado. ¿Sí? Entonces, el tema de la magia es un tema que obviamente está presente y es siempre un peligro el pensamiento mágico, pero no creamos que estamos todos exentos e inmunes de la magia. Bueno, vamos con el tema de hoy, Sí, ¿sí? gracias. No, de nada. Bueno, me voy a compartir pantalla, a ver si me deja compartir pantalla. ¿Me dejas compartir, Mica? Doctora, y mientras usted está compartiendo ¿Puede pantalla ahora? ahí, Espérenme, ¿eh? Sí, decime. eh, em, lo que usted nos está construyendo hoy es interesante porque siempre aprendimos y yo veía una lógica. Eh, Mateo, años eh, 70, y empieza con la vida pública de Jesús. Mateo, Lucas, años 80, y sigue con la infancia de Jesús. Y Juan, años 90, 105, empieza con Jesús preexistente. Hay como un proceso evolutivo de ir captando a Jesús. Uno lo entendía así, Eso porque, esa es una hipótesis que tampoco creo que sea válida. No creo que el Evangelio de Juan, ahora lo vamos a ver, no creo que el Evangelio de Juan sea tardío. pero Creo que, en la ¿eh? presentación de la temática sí se ve, Marcos empieza con la vida pública, no le interesa Eso para nada la sí, infancia. pero una cosa son los sinópticos y otra cosa es Juan. Ujú, ujú. Pero uno, al tener el panorama de los cuatro evangelios completos, uno ubica ese como increciendo del proceso, así En lo los pensaba sinópticos uno. sí, pero no en Exacto. Juan. Ujú, Eso es lo ujú, que te estoy diciendo. Uno no tiene que ujú. interpretar la teología juánica como el sumum de la teología sinóptica. Interesante, sí. Muy bien. ¿Mm? Ujú. Bueno, vamos a ver el Evangelio de Juan, que hay muchísimo para decir, muchísimo. Yo normalmente, nada más que en el Evangelio de Juan, con mis alumnos me dedico 2 o 3 meses a ver, porque es inabarcable. Así que lo que vamos a ver del Evangelio de Juan son apenas algunas pautas como para que puedan trasladar la forma de pensar del texto del Evangelio de Juan fuera de los mismos parámetros de los sinópticos, porque es otro mundo, otra historia, otra forma de pensar, otra teología totalmente distinta, no necesariamente posterior o más evolucionada. Bueno, vamos entonces al primer tema. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en el Evangelio de Juan es la centralidad de la figura de Jesús como el Logos. ¿Sí? ¿Qué significa que Jesús sea el Logos? Significa, por lo pronto, que es al mismo tiempo una elaboración de la palabra divina, la sabiduría divina, la presencia divina, pero además es una figura que no es invento de Juan, ni siquiera es invento de Filón, sino que encima es invento, o si quieren, empezó ya en la filosofía clásica griega. Por lo tanto, supeditar toda la teología del logos a que tiene que ser posterior, porque tiene que ser posterior a Filón, porque Filón es recién del siglo I, es hacer otra vez una hipótesis no necesariamente es así. Ahora, al estar centrada o al estar asimilada a la sabiduría divina, a la palabra divina, a la presencia divina, hay una relación muy estrecha entre la figura del logos
de Juan, Cristo, con el pensamiento de los textos sapienciales, especialmente en los textos en los cuales se elabora la figura de la sabiduría divina como una persona. Hay varios textos, no uno, ¿sí? Ahora vamos a ver uno del libro de Proverbios, uno del libro de Eclesiástico, también en el libro de la sabiduría, donde aparece la sabiduría divina descrita como una mujer hablando en primera persona y diciendo que ella es coeterna con Dios, ¿sí? Que creó junto con Dios, ¿sí? Ese pensamiento, ese núcleo de pensamiento, ¿de dónde vino? Bueno, ahí hay muy poco trabajo hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el libro de Proverbios está en el texto hebreo. En el libro de Eclesiástico, obviamente, remite a un texto hebreo, pero el texto que se manejó en la Septuaginta, o el que quedó en la Septuaginta, es griego. Y en el libro de la sabiduría, definitivamente es griego. Ahora, hasta ahí, sabiduría, no hacemos ninguna innovación. Lo interesante, y que ahí es cuando insisto, hay teologías distintas atrás. Yo el año pasado escribí un artículo especialmente de esto porque tenemos un judío que se especializa en la versión griega del libro de Proverbios y quiere demostrar que la teología del libro de Proverbios en griego es la misma que en hebreo, y no lo es. Y ahora vamos a ver por qué. Al hacer tan dependiente al logos de la palabra, la sabiduría divina y la presencia divina, tenemos que sí o sí tener en cuenta las premisas que tienen los textos del Antiguo Testamento sobre esa temática. Pero esa temática implica una hipótesis que no siempre está al descubierto. La hipótesis es la siguiente. En realidad no es hipótesis, es el planteo, pero no queda siempre al descubierto. Y es que en el suelo palestino, y no estoy hablando de la época de Jesús, estoy hablando de antes, mucho antes. En el suelo palestino, la tendencia a leer los textos del Antiguo Testamento es una tendencia a leerlos históricos y literalmente. Y cuando aparecen los dos relatos de creación, Génesis 1 y Génesis 2, son tomados como dos relatos distintos. Al ser tomados como dos relatos distintos, más todo el rechazo que tiene el judaísmo tardío, sobre todo, a cualquier, digamos, ente que pueda de alguna forma enturbiar el monoteísmo absoluto alrededor de Yahvé, va a desechar cualquier ente, en este caso la sabiduría divina, la palabra divina y la presencia divina, que en la mística judía es emanación, en la teología rabínica y en Palestina no van a reconocerlo como emanación, van a reconocerlo como criaturas. Sin embargo, en el judaísmo alejandrino, del cual tenemos ya en el periodo persa documentos de judíos de Alejandría, pero el grueso empieza en el periodo griego con otra vez el encuentro entre Grecia y Egipto, es ahí cuando florece y hace eclosión el judaísmo alejandrino. Ese judaísmo alejandrino entiende los textos de creación de modo distinto. Por varias razones. Una de ellas es que esos dos mitos de creación, los dos tienen paralelos con la mitología
con los mitos de creación egipcios, donde también hay creación por la palabra y donde también hay creación del barro. Entonces, este contexto en el cual el judaísmo alejandrino se desarrolla desafió a la comprensión de estos textos sapienciales. Personalmente creo que los pasajes donde aparece la sabiduría son más tardíos porque se insertaron desde el judaísmo alejandrino. Pero lo cierto es que están en el texto hebreo del libro de Proverbios y están en el texto, el que haya sido de Sirácida. Y entienden que esos dos textos de creación, Génesis 1 y Génesis 2, son consecutivos, ¿sí? No son distintos, independientes entre sí. Pero ya tenemos esta teología, repito, desarrollada, aunque de modo incipiente, en los libros de sabiduría, eclesiásticos y proverbios, entre otras cosas. Entonces, al ser leído secuencialmente, ¿sí?, permite que la palabra sea preexistente a la creación, que el logos sea preexistente a la creación y que haya una instancia en la intimidad del creador donde no hay tiempo, pero sí está Dios pensando la creación, deseando la creación, con un movimiento interno en el cual de alguna forma dialoga o se relaciona con su propia sabiduría. Hoy podríamos decirlo conciencia, es una metáfora, ¿sí? Lo cierto es que la sabiduría, palabra y presencia, todas unidas, son reelaboradas como un factor mediador en la creación, preexistente a la creación material, pero coeternos con Dios en su intimidad, cuando todavía la creación material no estaba hecha. Esto tampoco lo inventa la Biblia, tampoco lo inventa el judaísmo alejandrino, ya hay desarrollos de este tipo en la literatura y en la filosofía griega. Por eso repito, acá hay una amalgama de un montón de cosas, ¿sí? Pero aparecen estos desarrollos en la Biblia. Ahora, este tipo de desarrollo plantea desde el vamos una hipótesis sobre la relación entre Dios y su sabiduría totalmente distinta en Egipto o en Alejandría que en Palestina. Porque la sabiduría, la palabra, el logos, la presencia para el judaísmo alejandrino es coeterna y emanada, significa de la misma sustancia de Dios. Y eso es inaceptable y fue condenado por el judaísmo de Palestina, pero recién cuando esta propuesta prendió en el cristianismo. Antes no, era parte del debate interno. Lo vamos a ver también la semana que viene cuando veamos algo sobre las controversias, porque esto es parte del problema para la cristología naciente. Lo cierto es que en un caso es emanada y en el otro caso es creada. Esto todavía está en discusión. ¿Por qué? Porque no tenemos biblistas formados, lo suficientemente formados en teología bíblica de la Septuaginta para entender que hay una distancia entre la teología de la Septuaginta y la teología del texto hebreo. Y entonces hasta los diccionarios no hacen ciertas aclaraciones sobre los términos que
durante 4 siglos significaron que volaron sillas, trompadas y todo para determinar si era creada o increada esa ley. Ahora, sea como sea, esto es fundamental porque para el cristianismo, en el Evangelio de Juan, este es el núcleo teológico. Y por eso el Evangelio de Juan es totalmente distinto de los sinópticos. No superior, no evolucionó. Es distinto porque tiene distintos orígenes, porque tiene distinta teología, tiene distinta forma de pensar, tiene distintas formas de plantear a Jesús y son opuestas a los sinópticos. Vamos a ver por qué. Acá simplemente hago un mínimo resumen para que vean cómo el contexto importa mucho cuando uno tiene que hablar de teología y en comprensión de los textos. En el caso de los mitos egipcios de creación, particularmente en la teología menfita, esta es una imagen de lo que se conoce como la piedra Yabaca, en donde está transcrita el mito de la creación menfita. Tiene esa forma porque la piedra fue utilizada después como piedra de molino. Entonces le pusieron un hueco en el medio, un palo en el medio y lo usaban para triturar grano. Después se rescató, se descubrió que estaba tallada con el mito de la teología menfita. Bueno, ¿qué es la particularidad de este mito? ¿Sí? El dios Ptah sale de la boca de Ra, como palabra de Ra, del dios solar, ¿sí? Y al salir infunde la vida, hace surgir las cosas a la existencia, incluso la de los otros dioses, y pronunciando los nombres, ta, que es labio, ¿sí? Hace efectiva la existencia, la realidad en la materia de lo que esa palabra pronuncia. Por eso un pasaje dice, la lengua pronuncia lo que el corazón concibe y al pronunciarla lo realiza. Esa es la teología de la palabra que tenemos en la Biblia, en los textos sapienciales. Dios crea por la palabra, en Génesis 1, ¿sí? Pero crear por la palabra significa eso, ¿sí? Que Dios piensa la creación y no es que habla, sino que en ese movimiento de pensar la creación, de desearlo, hay una expresión, diseño, llámenlo como quieran, que se expresa el concepto de palabra de Dios. Bueno, en todos los casos, en este caso también, en la teología menfita, el dios solar queda satisfecho con todo lo que hizo. Y un elemento que está muy subrayado en la teología menfita y que no siempre se subraya en la teología del Antiguo Testamento, y es que una vez que está creada la creación, el Dios solar garantiza la providencia y la justicia de esa creación. El garante de la justicia, de la existencia y de la continuidad de la creación es Dios, no el hombre. Y la figura que por excelencia, que de alguna forma engloba esta capacidad de sostener en la creación y de administrar la existencia y de proveer la justicia y de proveer todo lo necesario para la continuidad de la existencia, esa figura es el logos. No en la teología menfita, porque la teología menfita es el dios Ptah. Su poder obviamente es superior al de todos los dioses, y otra vez acá tenemos algo que es típico de la teología egipcia y de la religión egipcia, y es el concepto de emanación. ¿Sí? La relación entre Ptah y el dios solar es emanación. Sale de la boca como algo que emana, como un aliento que sale de la boca del dios solar.
Veamos esto, cómo lo aplicamos entonces, todos estos elementos ahora al Evangelio de Juan. Por un lado, sabemos que en la literatura juánica está centrada en la figura del Logos, siendo el Logos preexistente y eterno con el Padre, coeterno con el Padre. El problema, y otra vez, fundamentos o no fundamentos, utilidad o no utilidad del método histórico crítico acá, y es que al plantear esta hipótesis desde el vamos, o este planteo desde el vamos, que queda explícito desde el vamos, como propuesta de lectura de todo el Evangelio, ¿qué es lo que hace la mayoría de los comentadores del Evangelio de Juan? Dicen que el prólogo es una adhesión posterior distinta del resto del Evangelio y por lo tanto las claves hermenéuticas del prólogo no sirven para el resto del Evangelio. Es decir, una cosa es el prólogo y el Cristo del prólogo y otra cosa es el Cristo en el resto del Evangelio. Separan la teología del prólogo de la teología del resto del Evangelio, porque se les canta, nada más. Su divinidad, de esta forma, en el Evangelio de Juan, queda clara que el Logos es divino, emanado desde el comienzo de la creación, es coeterno con el Padre, emanado del Padre. Y en ese sentido se habla de una cristología descendente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un concepto de Cristo divino que tenemos que explicar que es humano, totalmente distinto de lo que sucede en los sinópticos, que surgen de un planteo de Cristo como humano y después revelándose paulatinamente, muy paulatinamente, pero no totalmente en los sinópticos. Por eso el gran problema de la teología juánica no es la divinidad, demostrar que Jesús es divino. El problema de la teología juánica es demostrar que Jesús es humano. Y lo va a decir desde el prólogo. Es humano también. Ahora, en los sinópticos tenemos un planteo totalmente distinto, ¿sí? Porque la preocupación de los sinópticos es el mesianismo, la realeza de Jesús, es totalmente humano, si es un Moisés redivivo, si es un profeta que cumple las promesas del antiguo, si es incluso un mensajero medio celestial, medio humano, pero nunca está afirmada la divinidad de Jesús en los evangelios sinópticos. Por lo tanto, tenemos en los evangelios sinópticos una cristología totalmente distinta que se llama cristología ascendente, es decir, parte de la humanidad de Cristo o de Jesús para tratar de revelar y mostrar su divinidad. O sea, el desafío de los sinópticos es demostrar la divinidad de Jesús, mientras que el desafío de Juan es demostrar la humanidad de Jesús. Y esto es el núcleo de todos los debates del cristianismo, del judeocristianismo, durante por lo menos 5 o 6 siglos desde comienzos de la era común. Bueno, sigamos un poco. ¿Cómo hace Juan para plantear todo esto desde el vamos, en el prólogo? ¿Sí? Por lo pronto, hace algo brillante y es remitir el comienzo del prólogo del Evangelio de Juan con el comienzo de la creación en Génesis 1. En los dos casos va a empezar en el comienzo, que en griego es en arge. ¿Sí? Tanto el prólogo de Juan como la Septuaginta
Génesis 1:1, el primer versículo, empiezan con la misma frase, en Arge. Automáticamente, al decir en Arge, la audiencia que escucha el prólogo y que es judía, de habla griega, piensa, relaciona todo lo que está por decirse después con el comienzo de la creación en Arge. Entonces, pero la va a entender ese comienzo de la creación, repito, como la entendían los judíos alejandrinos, los judíos helénicos, no como la entendían los judíos de Palestina. Entonces, para esta comunidad muy, muy cercana al tipo de pensamiento helénico proveniente de Alejandría, ¿sí? Las mismas palabras en Arge, además de remitir al comienzo de la creación, al comienzo de la Biblia, al comienzo de la palabra de Dios primeramente pronunciada, ¿sí? También remite al concepto de origen temporal de la creación, la idea de que hubo un origen temporal, pero que está relacionado con la palabra, con la sabiduría, con la presencia de Dios. Todo ello, en el caso de Génesis, se utiliza la palabra, se traduce como palabra, ¿sí? O en realidad se interpreta como palabra, pero el Evangelio de Juan es más claro, ¿sí? Le pone el título de Logos, aunque repito, el título de Logos no es un invento juánico, ni filónico, ni de la Septuaginta, sino que ya estaba en la filosofía griega. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí podemos decir que hay un hilo un poco consistente, pero no tanto, entre Génesis 1 y el desarrollo que va a aparecer en los libros proféticos sobre esta evolución del acto creador mediante la sabiduría. Pero es muy interesante cómo Filón interpreta todo esto mismo en la figura del logos. Y lo hace probablemente entre los años, digamos, 30, 25 y 40 de la era común. Obviamente no está hablando de Cristo, sino que está hablando del logos, pero el logos para Filón vamos a ver que es casi muy, muy parecido al logos juánico. No es divino, pero vamos a ver cómo lo elabora. Acá yo les traje un texto de uno de los tratados sobre creación de Filón, Opificio Mundi, y dice así: si alguien quiere expresarse en forma más simple y directa, bien puede decirse o decir que el mundo aprehensible por la inteligencia no es otra cosa que el logos de Dios entregado ya a la obra de la creación del mundo. La ciudad concebida por la inteligencia no es en efecto sino el entendimiento del arquitecto en el acto de proyectar la fundación del mundo. Es decir, Filón entiende al padre como el arquitecto, que en el acto de proyectar, pensar la creación, en ese acto está el logos presente, ¿sí? Porque es como la inteligencia de Dios en acto, en acto. En otro texto, donde Filón especialmente hace una exégesis también de Génesis 1, concretamente el final de Génesis 1,
y el comienzo de Génesis 2, donde Filón reconoce que, por lo menos en la elaboración de él, está el comienzo temporal de la creación, es decir, en la dinámica del planteo de creación, hay un momento que compete al diseño, al pensamiento, a la inteligencia divina, y eso es Génesis 1, mientras que Génesis 2 es el momento en el cual el logos plasma en la materia la imagen perfecta del diseño creador. Y entonces el logos es a la vez una expresión perfecta del molde, pero también es el molde que se aplica a la materia. Esto es, digamos, en esencia, lo que en la Biblia estaría separado entre Génesis 1 y Génesis 2 en los versículos del 1 al 4. Y así también va a entender el sábado. Como lo dice Filón en otro tratado, Lengua Alegoría, dice así: este es el libro de la creación del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Está citando Génesis 2:4. Y dice: este perfecto logos, que se mueve de acuerdo con el número 7, es el origen de la creación de la inteligencia ordenada según las formas ejemplares y de la sensibilidad mental, si es lícito hablar de sensibilidad mental, ordenada según esas mismas formas. Moisés llama libro al divino logos, en el que hállanse inscritas y grabadas las estructuras de todos los demás seres. Como vemos, Filón interpreta el logos como libro. ¿Por qué? Porque para Filón el libro es la ley. Y en ese sentido, el logos es la ley. Pero, ¿qué ley? La ley práctica, el etos que juzga los tribunales terrenales. No, él es el modelo de esa ley. Pero sí es la ley que rige universalmente para que la creación pueda existir y subsistir. Yo sé Bien, que es un montón de doctora, conceptos. Sí, sí, ¿le parece que tomemos un descanso para que puedan bueno, estar mejor para la bueno, segunda parte? dale, Sí, dejo de entonces compartir. son las 21:15, ya volveríamos. Voy a detener la grabación entonces. No son para plantear en los evangelios. Retoma, como les dije, las mismas palabras con que comienza Génesis 1 en Alge, en la Septuaginta, y eso automáticamente funciona como disparador en la audiencia para ubicarlas en Génesis 1:1. Y repito, esto es propio de la tradición alejandrina. Ahora, solamente en el prólogo, no. Cuando uno va al final del Evangelio, también van a aparecer un montón de elementos que aparecen acá en el prólogo, desarrollados al final del Evangelio, también sobre la figura de Jesús, pero interpretándola con las categorías ofrecidas en el prólogo, no solamente con la humanidad de Jesús. Es decir, el que muere en la cruz es nada más ni nada menos que el Logos. El himno de esta forma tiene, además de todo lo que vemos, una función litúrgica. En el caso del cristianismo, particularmente, está asociada con la nueva creación, ya que se recita en la víspera del Domingo de Resurrección. Bueno, acá está el texto del prólogo de Juan. Leamos, aunque sea, los versículos más, digamos, determinantes para lo que venimos viendo. Dice así: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Detrás de acá, de este texto, la palabra aparece en griego la palabra logos. Ella estaba en el principio con Dios.
todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Viene una inserción de Juan el Bautista y en el versículo 8 dice, no era Juan la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. La cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Como ven, este planteo de Cristo Jesús como Logos es totalmente distinto desde el vamos que el planteo de los sinópticos. Aquí el Logos es divino desde el vamos, es la palabra de Dios creadora desde el vamos. Estaba en Dios, en el principio, con Dios, es la vida que se transmite al mundo, es la luz que brilla en las tinieblas, es la luz que ilumina a todo hombre, no es la luz solar, es la luz del entendimiento, es la luz de la razón, es la luz de la inteligencia, tal cual lo explica Filón, pero que ya está, repito, en la tradición del judaísmo alejandrino, entendido así. Por lo tanto, el logos en Juan es engendrado. De hecho, el texto del prólogo va a usar la palabra genao, el verbo genao, pero además se da a entender con el verbo genao que es desde el vamos que existía con Dios, ¿sí? Y que todo se hizo mediante el logos, de la misma forma que el logos de Filón. Pero hay muchos elementos muy interesantes que también van a estar en Filón, pero que obviamente ya provienen de la Septuaginta, y por eso repito, no es que Filón sea un eslabón por el cual hay que supeditar todo el Evangelio de Juan a la obra de Filón. Esto ya viene de la Septuaginta previa. Y es muy interesante el uso que hace la Septuaginta de la palabra fos, porque en la literatura clásica la palabra fos tiene el sentido de hombre entendido como varón. Pero si le cambiamos la acentuación, la palabra fos también significa luz, y es así como la interpreta la Septuaginta en Génesis 1, y obviamente Filón va a seguir con esa interpretación porque Filón lee la Septuaginta. Entonces, Filón, congruentemente con este uso particular que la Septuaginta hace de la palabra fos, luz, que es distinto del de la literatura clásica, va a entender luz de un modo metafórico, alegórico. Es la luz de la inteligencia, es lo que así la entiende Filón, pero que como vemos ya hay en la Septuaginta elementos para poder diferenciar, ¿sí? Pero también asociar la luz con el hombre, con el ser humano. Obviamente en el Evangelio de Juan la luz tiene un sentido alegórico, es una herramienta estilística que va a aparecer en distintas escenas del Evangelio, especialmente en los relatos de la Pasión, donde también hay todo un manejo de la luz y las tinieblas para definir los escenarios en los cuales Jesús es traicionado y martirizado. Bueno, veamos, por ejemplo, en Filón cómo se ve esto, ¿sí? Por ejemplo, Filón tiene un tratado, el especial es Legius, también
es una interpretación alegórica de Génesis 1 y 2, dice, para entender la luz y las tinieblas, ¿cómo lo entiende? Y dice así: sin reflexionar que ni la ley admite ilegalidad, ni la luz del sol tinieblas, y Dios es el arquetipo del que las leyes son copia, y el sol del sol, el sol perceptible por la inteligencia del sol perceptible por los sentidos, el sol que proporciona visibles resplandores provenientes de invisibles fuentes al sol que perciben nuestros ojos. Es decir, hay un juego ahí de palabras de que la luz del sol hay que entenderla como la luz de la inteligencia. Y obviamente está opuesta a las tinieblas, ¿sí? Pero de esta forma también se articula con la inteligencia del ser humano y la inteligencia o la voluntad y de alguna forma, decisión, la inteligencia en Dios, eh, que se proyecta en el Logos como un modelo perfecto del ser humano. En el Logos también reside la vida es la luz de los seres humanos, ¿sí? Como lo vemos en este texto de Especiales Legibus, y en ese sentido el prólogo del Evangelio de Juan más o menos sigue esa misma orientación. Por eso, más adelante en el prólogo va a decir justamente, el Logos era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, ¿sí? El Logos como inteligencia de Dios, pero también como la imagen perfecta de la inteligencia que el hombre, para la que el hombre y en la que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el gran problema, como vemos entonces en Juan, es el tema de la encarnación. Y por eso en el prólogo, ya desde el vamos, debe aclarar que no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y lo que sí dice y afirma es: y el Logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Es decir, la gloria de Jesús, que es el reflejo de la gloria del Padre, es la que pone morada entre nosotros, es la que se encarna, y así va a ser la propuesta cristológica juánica que después va a tener eco en los concilios. Bueno, mucha información, muchas novedades. Espero que muchas preguntas. En esta última parte, ¿no? Como que aparecería una contradicción, porque como dice, el Logos es coeterno con el Padre, pero también dice, se hizo carne, ¿no? Como, digamos, como que hay una mutación o una nueva forma de existencia. Creo que Sí y no. Eso lo vamos a ver. Eso es justamente el debate y el desarrollo de las primeras controversias cristológicas, y se va a solucionar en la doble naturaleza de Cristo, que es divina y humana. Y así se evita la contradicción, justamente. Se supera, más que evitar, se supera la contradicción. el prólogo, doctora, ha sido escrito después, dijo usted. O sea, siempre el prólogo, o le entendí No, mal. esa es la idea para separar el prólogo del Evangelio. Ah, bien. Yo, al revés, yo creo que es parte del Evangelio y es programático. Es programático. Bien.
Los dejé callados. Bueno, apaguen la luz y nos vamos a dormir. ¿Qué quieren que les diga? No, la verdad que es tan diferente el texto de Juan, el Evangelio de Juan, y tan filosófico, porque yo lo encuentro tan platónico. Cuando hablaba de Exactamente. Filón de Alejandría, el arquetipo, los arquetipos de Dios, la luz, lo encontraba muy platónico. Pero repito, no es una novedad de Juan. Todo Claro, este platonismo fusionado con el contexto egipcio y la religión egipcia y el judaísmo de Egipto sí, produjo todo lo que produjo, incluida la interpretación que se hace de Génesis 1 y Génesis 2. claro, Y sí. puedo preguntar, ¿por qué tuvo necesidad Juan y toda esa comunidad, esa escuela, de hablar desde Logos? Mateo, Marcos y Lucas ya sabemos que es otra forma, eh, pero no le interesa un pensamiento como el Logos. Eh, ¿Qué hizo? Es porque la influencia griega era en demasía en relación con los sinópticos, porque el mundo gnóstico cristiano acogió a Jesús y entonces quienes dijeron el Cristiano tema y no lo, cristiano, el gnosticismo es previo al cristianismo. sí, pero digamos que el gnosticismo que estaba allí, hubo un tipo de gnosticismo que acogió a Jesús y entonces quiere asimilarlo a sus propias ideas. Y la Mira, verdad, yo te hago, no tuvo necesidad, porque vos lo planteás como un tema de necesidad, ¿qué es lo que hizo Juan para merecer ser distinto? Digo, parafraseando a, al director de cine. Yo te diría al revés. Fue una excepción del canon, porque en realidad eh, lo normativo del canon, de alguna forma, refleja el pensamiento de los sinópticos. Y Juan es el que queda como el patito feo, ¿sí? Queda como el distinto. Y de hecho fue muy resistido. Eh, pero por otro lado, y ahora empezamos a entender, el judeocristianismo, o al revés, el judaísmo helénico era mayoría. Por lo tanto, es muy lógico que Juan, el evangelio donde haya sido que surgió, ponele Éfeso, ¿sí? Ponele Éfeso, es en un contexto del judaísmo helénico muy compenetrado con las tradiciones de la Septuaginta, el lenguaje de la Septuaginta y una interpretación de Génesis 1 y 2 propio de la Septuaginta. No está inventando nada. Y entonces, eh, eso es lo admirable, que la Iglesia haya aceptado esta expresión singular de un judeocristianismo naciente tan distinta de los sinópticos. Pero por otro lado, cuando uno ve el Corpus Paulino, estas mismas ideas están en los signos deuteropaulinos. Y otra vez entonces volvemos a hacernos las preguntas. ¿Por qué la Iglesia conservó el Corpus Paulino como corpus, teniendo estas ideas y siendo previas a todos los evangelios sinópticos? ¿Sí? Hablando de cuáles son las hipótesis que tenemos para datar a Juan y basarnos en qué para decir que Juan es posterior. Eh, Todo lo contrario, yo creo que Juan es anterior y es casi contemporáneo con Filón. Obviamente que Filón no conoce al cristianismo si no lo hubiera puesto en sus obras. Se escribió todo el señor, si lo hubiera puesto ahí. Pero es justamente el judaísmo alejandrino o helénico, si querés, el más permeable
y donde más éxito tuvo el gnosticismo. Pero es anterior al cristianismo. Por esto, justamente por esto, por todo lo que venimos viendo. La palabra es conocimiento, la palabra es inteligencia, la palabra es una palabra que crea, sí, pero que primero piensa, ilumina el ser humano a imagen y semejanza, no es porque se echa del barro y tiene forma como dos patitas y tiene macho y hembra. No, no, porque primero fue concebido a imagen y semejanza de Dios como el logos. Entonces, son distintos. Claudia tiene la Sí, palabra. gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Me quedé pensando, nos comentaba que también al final del Evangelio se observa esa teología del Logos, el que está muriendo en la cruz es el Logos, específicamente como en qué expresión, porque veía que en parte también de la teología de Juan es que desarrolla en el momento de la pasión el tema del cordero, ¿no? El cordero de Dios es el que está en la cruz Sí, y el pero lobo, a ver, el Cordero Pascual, es un ajá, Cordero Pascual. Esta es otra de las contradicciones que hay que solucionar, el Cordero Pascual es apotropaico, de ninguna forma es un sacrificio, tiene un valor sacrificial. Entonces, lo que hubo es un sincretismo al comienzo de la iglesia para tratar de asimilar el Cordero Pascual con el Cordero de Yom Kippur y hacer ahí una melange y surgió lo que surgió. Pero el Cordero Pascual no tiene nada que ver con el Cordero de Yom Kippur. Entonces, entender el Cordero Pascual como un cordero que quita los pecados del mundo, que es la función de Yom Kippur, es una melange que se hizo ahí. Ahora, en Juan, el que muere en la cruz es el Logos. ¿en qué expresiones, qué expresiones tiene para decir eso? Es que lo describe como él. Es decir, siempre es el Logos. Siempre Pero es no hay el, algo explícito, no hay algo así explícito. el manejo de la luz y las tinieblas, el que, y toda la tradición que vino después. Yo no soy experta en el Evangelio de Juan, por lo tanto no he hecho un trabajo ni en la pasión ni fuera, ni a lo largo del Evangelio. Lo que te puedo decir es que lo que está presentado en el Evangelio de Juan, en el prólogo, es programático. No Ajá. podemos separarlos de lo que sucede al final. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, el juicio a Jesús, en realidad no es el juicio de Pilatos a Jesús humano, es el juicio que Dios hace al mundo cuando matan al Logos. Entonces hay un doble nivel de comprensión de la escena del juicio en Juan, que es a lo largo de todo el Evangelio, pero en el drama central que se desarrolla en la escena del juicio es este. Mientras unos creen que están haciendo el juicio a un profeta, a un iluminado, a un ser humano, que muere entre ladrones, lo que está describiendo Juan es que su logos está siendo martirizado por el ser humano, o si querés, rechazado, porque es programático, ¿sí? Lo rechazan como la luz del mundo a tal Ajá. punto que lo matan. Es más explícito entonces el yo soy. El yo soy sí aparece varios momentos en Sí, el que sabrán pero que no, yo yo no lo soy. pongo como un índice de la divinidad. ¿Sí? Ya para eso lo tiene desde el vamos, programático. ¿Por qué Digo, en separar el términos, prólogo del resto? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué separarlo? no, desde luego que no, pero digo, así si buscáramos algo explícito en cuanto a eso sería el yo soy, tal vez. Ujú. Que- No, a mí no me convence el yo soy, pero bueno, si a vos te convence. Yo prefiero verlo de la otra forma. Porque donde aparece más hablando sería el Evangelio de Lucas,
donde si es el logo, si es la palabra, No, en el Lucas Evangelio de Lucas no hay aparecería logos, hablando. No, no hay logos, pero hay palabra. pero no me mezcles las teologías. Por eso te vuelvo a decir, el Evangelio de Lucas es sinóptico, no tiene nada que ver con el Evangelio de Juan. No podemos hacer la misma teología de Lucas que la de Juan. No, No claro, tienen no. nada, nada que ver, pero nada que ver. Sí, El nada más. Lucas de Juan, el Cristo de Juan es humano, no es divino. Para nada es divino. El de Lucas. Ni el de Lucas, ni el de Marcos, ni el de Mateo. No es divino. Ujú. Ok, más explícito. Muy bien, gracias. Doctora, usted me mencionó que el tema de la imagen y semejante, claramente en una fe muy infantil, se cree que es de barro y ahí parecido Dios a nosotros, que lo queremos humanizar. Pero yo había entendido, por lo que han explicado, que la imagen y semejanza se refería al amor. Y en ese amor, que es por gracia de Dios, nosotros somos imagen y semejanza de Él. Eso es correcto porque a usted ahora habló, si mal no entendí, que era en el logos, en la palabra. Entonces, en esa palabra amor pudiese ser la conexión o no, o estoy muy equivocada. Si me puede corregir, por favor. El tema es que en hebreo la palabra imagen, son dos palabras. Imagen y semejanza remite a forma, a imagen, no a imagen metafórica, a forma de algo. Entonces te hago al revés la pregunta. ¿Acaso Cristo no es la imagen perfecta del hombre y de Dios? En el Evangelio de Juan, Cristo revela de forma visible al Padre. Obviamente que revela el amor del Padre al hacerse visible y al vivir entre los hombres, pero no es una interpretación sui generis de cómo es imagen y semejanza. No, es la encarnación es la plenitud de imagen y semejanza. El problema es que la cristología que no la elaboramos. Cristo es imagen y semejanza perfecta de lo que Dios quería para el ser humano. Sí, sí, eso yo lo entiendo En carne, perfectamente. en carne y en esencia. Ujú. Las dos cosas. En carne y en esencia. Porque Él es la fuente, pero también es el modelo perfecto que forma esa imagen. Mm, bien. Entonces nosotros, o sea, si lo estoy entendiendo bien, tendríamos que a imagen y semejanza verlo a través de Cristo y llevarlo al libro del Génesis, que en el fondo es una literatura que realmente no existió literalmente. No, lo que digo es, no hagamos esa transposición porque Génesis tiene su propia historia. Lo que digo es que el cristianismo, cuando tuvo que elaborar la figura de Cristo, de Jesús, ¿cómo lo hizo? ¿Siguiendo la tradición palestina o siguiendo la tradición alejandrina? Mm, ¿Jesús es una criatura o es eterna como del Padre? Este es el tema. mm. Este es el nudo del cristianismo. Y le llevó al cristianismo como mínimo 5 siglos definir que era divino y humano al mismo tiempo. Eh, Ok, muchas gracias. No estaría faltando Dustin, si tienes alguna pregunta, un comentario. ¿Se escucha? Sí. Sí, me parece que tuve que desconectarlo. Hola. Sí, Hola. No, no, sí, es interesante lo que está hablando la profesora Olga sobre el Evangelio de Juan. Yo siempre he entendido que el Evangelio de Juan es bastante griego.
es tan griego que incluso la forma de escribir, él enseña no enseña con parábolas, enseña con diálogos, tiene tiene bastante griego. Por eso que también he escuchado sobre que el Evangelio de Juan es una apología, sobre el momento que los cristianos de Asia Menor estaban viviendo. Habían grupos, digamos, gnósticos, no me acuerdo el nombre ahorita del grupo, que decían que Jesús era Dios, pero era como una especie de holograma, ¿no? Decían, no me acuerdo el nombre del grupo que atacaban a los cristianos, y por eso en este caso se cree que el Evangelio de Juan fue o es una apología para defender de esos grupos que los atacaban. Detalles como, por ejemplo, pues, no se sabe por qué. Bueno, en cierto modo, una vez nos explicaron por qué en Juan no existe exorcismo. Un milagro de exorcismo existe. Sí, yo te diría otra Solamente, cosa, al revés. ajá. En la afirmación en el prólogo de que se encarnó y esa necesidad de afirmar que se encarnó y que no Ujú, nació de carne ni de sangre humana, claro, es una apología contra el gnosticismo. claro, con nauticismo, claro. Por eso, pues, Pero él un nace de una gnosticismo apología. radical. Ojo, tampoco podemos hablar del gnosticismo, ¿sí? Porque hubo gnosticismo Ujú, cristiano y bastante, claro, y en ese sentido Juan es muy cercano al gnosticismo cristiano, muy cercano. Y claro, en Egipto lo que hubo mayoritariamente fue gnosticismo cristiano, incluso en la vida monacal. claro. Entonces, Ujú, eh, está apuntado justamente a ese tipo de judeocristianismo que tiene una forma de entender todo distinto, ¿sí? Empezando de Génesis 1:1, distinto lo entiende. ujú, claro, no, bueno, yo siempre he entendido esa parte y obviamente no me asombra mucho lo que se está explicando porque en cierto modo el Logos lo toma el escritor de este evangelio, del Evangelio de Juan, también para adaptarse a su comunidad, para adaptarse a su comunidad. Porque obviamente si hubiera sido otra comunidad, a lo mejor ni siquiera se adapta, pero como el Asia Menor, donde supuestamente fue escrito el Evangelio, él toma de su comunidad, él toma lo que ellos saben para poder enseñar a Jesús. ¿Sí? El tema es que la mayoría, por ejemplo, Brown, cuando comenta la Ujú. comunidad del discípulo amado, plantea que esa comunidad es algo así como una secta. Y en realidad no hay necesidad de pensar que la comunidad es sectaria y que la originalidad del Evangelio de Juan radica en que estaba aislada de los restos. No, al revés. Y no se podrá pensar que esa comunidad fue parte de esa comunidad, digamos, de esos movimientos cristianos que se extendieron durante toda la Palestina. Se puede entender así porque Totalmente, obviamente entre ellos mismos totalmente, se tenían y se nota muchas totalmente. veces, yo he notado, no sé si estoy errado, que incluso el movimiento paulino, el movimiento de Pablo, era un movimiento aparte que el petrino, que el de Pedro. Serán dos movimientos Totalmente. totalmente contrarios que el Hechos va a tratar como que de unir esos dos con el famoso de concilio, ¿no? Pero pues, eso tal vez se me ponga a pensar, ¿será que la comunidad juánica era un grupo más un grupo más que se extendió y obviamente no eran bien vistos porque el mismo Pablo en sus cartas parece dar a entender de que incluso a él lo atacaban otros cristianos. Y bueno, Cuando otros él habla cristianos sobre no los significa superapóstoles, necesariamente gnósticos o Juan. es aparente. No, no lo pongamos a Juan como No, atacante de ajá, no Pablo. pueden ser otro grupo. No, pero claro, y pudo haber sido también que en este caso la comunidad juánica pudo haber sufrido ciertos ataques también de otros cristianos. Porque la pelea de cristianos no lo tenemos desde Martín Lutero, lo tenemos desde hace muchos años.
Desde el vamos, eso fue el Desde el concilio. principio, desde el principio. Cierto, ¿para qué se hizo el concilio de Jerusalén? Claro, ujú, Porque no se podían claro. entender ni sin poner de acuerdo ni siquiera en la circuncisión, ni en qué Sí. comían. Nada se Ujú, ponían de acuerdo. Sí, entonces, obviamente, pero bueno, Muy otra bien el vez, diálogo. ¿cuál es la hipótesis cuál es la hipótesis sobre la cual fundamos la claro. expansión del cristianismo? ¿De una Bueno, ese es proclama? claro. No, Mm, no. de Bien, verdad. eso es lo que vamos a ver entonces, doctora, la próxima semana. Ya No. estamos en tiempo para irnos despidiendo, si les parece. Vos te querés ir, pero Y, te cuento que eso no lo vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene Nada, vamos a bueno. hablar ah, sobre eh, el comienzo de Las las controversias. los controversias. ecos de las controversias cristianas posteriores. Ujú, Era como Claro. por si querían empezar con este tema, o las Y, preguntas también en claro. en el equipo, ahí en el grupo de WhatsApp. y esas Así que controversias tienen que llegar hasta hoy. Totalmente. Míralo a los claramente. lefebristas. Si fuera por ellos, viste, ni siquiera, Nicea tendría que existir. Pero bueno, es un tema, es un tema, pero Ujú, al revés, el problema es la ignorancia del credo que surgió en estos contextos y que para poder enunciar un credo necesitaba el judío-cristianismo 5 siglos, 4 siglos. claro. Doctora, Bien, pues usted defiende muchas mucho, gracias. ah, Sí, Sí, adelante, decime, Herbert, sí. Herbert. no, usted defiende mucho el credo niceno eh, para, para que sea leído en la liturgia, que no es el que leemos. Eh, Adelantando para el tema de las controversias, en la actualidad, desde yo soy creyente, soy maya y vivo bastante mi espiritualidad maya y también el cristianismo. Me crié como cristiano y en, en mi forma de entender hoy a Jesús en relación a estas temáticas, eh, yo entiendo a Jesús hoy como un humano que escuchó tan fuertemente a Dios y que accedió a esa sabiduría de Dios y la vivió tan profundamente que hoy es nuestro modelo. Y en Ese es ese, el planteo gnóstico. y en ese sentido, y en ese Ese es el planteo sentido, gnóstico. su divinidad para mí es su profunda humanidad. Jamás se me Pero no es ocurre a la mí, fe cristiana, Herbert. pe- La fe cristiana en, es otra cosa. en el La fe sentido, cristiana es, la fe cristiana es que Cristo es divino y humano y divino preeterno de la creación, previo a la exacto, creación. exacto, pero, No por un camino de conocimiento de Dios. pero no sería eso un pensamiento muy mágico. Es decir, es Bueno, más casi como, cuando veamos las controversias, vas a ver todo el desarrollo que Ujú, hay. A ver, mm, la controversia significó basarse en estos textos que estamos viendo y agarrarse de los pelos para ver si era criatura creada, si era solamente divino y no era humano, si era una imagen de lo humano pero en realidad era divino, si era humano pero podía decirse divino así, como vos decís, por adopción. Eh, Eso fue parte de todo el debate durante 4 o 5 siglos. Pero lo que pero, quedó por eso el credo niceo, no solamente niceno, el niceno constantinopolitano es consustancial. ya, pero termino mi idea para que después me iluminen lo que voy a explicar en la próxima, en la próxima semana. Y entonces para mí, la profunda divinidad de Jesús es su profunda humanidad. Porque yo no concibo a un Dios, a un Jesús que tenga genes divinos o cosas de ese tipo. Sí, a mí me parecería muy mágico eso, pero que sí es una versión que nos transmite Jesús de Dios impresionante, descrita por los evangelios. Y en ese sentido, entiendo que Jesús es nuestro modelo, es nuestra profundidad, es nuestra mayor palabra de Dios, pero ujú, fue alguien elevado a la categoría de Dios. Eh,
en ese sentido yo lo entiendo hoy. Digo, para que las controversias más o menos pueda tocar un poco esa cosa. Ok, es parte de lo que se trataron las controversias, pero después uno tiene que tomar un partido en creer o no creer. O sea, seguimos siempre con el tema de fe como un parteaguas, ¿sí? Eh, las controversias sí solucionaron esto y tardaron mucho en solucionarlo, con categorías filosóficas, no mágicas, filosóficas, pero no es lo que vos estás planteando. Entonces, obviamente, cada uno es dueño de creer lo que quiera. Yo no me meto en la cabeza de nadie para abrirle la cabeza y decirle tenés que pensar distinto. Lo que te digo es, el resultado de las controversias es otro. Y el Gracias. resultado de Sí. la cristología de esos primeros siglos es otro. Y vino primero el credo romano que el credo niceo-constantinopla. Fue una involución el credo romano posterior. Porque el credo romano posterior en realidad ya existía antes como un credo reducido exclusivamente para bautizar gente. Toda la innovación, todo el grueso de la fe cristiana está en el credo niceno-constantinopolitano, no en el credo romano. Bien, gracias, Muy bien, gracias. pues Esperamos la otra clase. muchas gracias. Como siempre, se nos hace poquito el tiempo, doctora Olga, para Tendremos que aprender hacer todo otro curso. esto. Tendremos que Y hacer otro tenemos, curso. claro, es otro curso para que complementemos todo esto y no nos quedemos solamente con el pancito, ¿no? Tenemos que comernos la tortita también. Bien, que tengan un Bueno, buen fin de semana. Gracias lo por estar mismo. presentes. Los invitamos a participar del grupo de WhatsApp. Ahí Mónica, nuestra tutora, va a poner información para que la puedan tomar en cuenta. Cuídense mucho y nos despedimos Muchas con gracias. el canto de la Chao. Mercedes para ver cómo hacemos para cambiar y ser mejores seres humanos. Un abrazo, paz y bien. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Ahí vamos compartiendo. Muchas gracias. Buen fin de. Chau, 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 chau. Igualmente, que estén bien.